¿Sabías que la princesa Leonor ha recibido a uno de los cantantes más influyentes de Latinoamérica a bordo del buque escuela más emblemático de la Armada Española? ¿Y que este encuentro ha ocurrido justo en medio de los fastos por los 500 años de la ciudad más antigua de Colombia? Hoy te contaré todo lo que ha ocurrido en Santa Marta. Desde la inesperada visita de Carlos Vives hasta las tradiciones secretas que siguen los cadetes cuando cruzan el océano. Te mostraré cómo la futura reina de España está viviendo una formación tan exigente como simbólica. Y te adelanto algo. Hay detalles de su uniforme, de sus pulseras, que dicen más de lo que parece. Quédate, porque lo que pasó a bordo del Juan Sebastián de Elcano no es solo una anécdota, es historia viva. El 14 de mayo de 2025, la ciudad de Santa Marta, la más antigua de Colombia, recibió por primera vez en casi un siglo al emblemático buque escuela Juan Sebastián de Elcano. A bordo, la princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, continúa su formación naval en el marco del 97 crucero de instrucción de la Armada Española. Esta visita coincidió con la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad, marcando un hito histórico en las relaciones entre España y Colombia. A las 7:45 de la mañana, el Juan Sebastián de Elcano atracó en el puerto de Santa Marta, siendo esta su primera visita a la ciudad en casi 100 años. La llegada del buque coincidió con el inicio de las celebraciones por el 5º centenario de la fundación de Santa Marta, estableciendo un vínculo simbólico entre la historia marítima española y la herencia cultural colombiana. La princesa Leonor, en su papel de guardia marina, forma parte de los 76 cadetes que participan en esta travesía de formación, que la llevará por diversos puertos de América Latina y el Caribe. Su presencia en Santa Marta refuerza los lazos históricos y culturales entre ambos países. Santa Marta es una joya del Caribe colombiano. Fundada incluso antes que Bogotá o Cartagena, es la cuna del libertador Simón Bolívar, cuya quinta de San Pedro Alejandrino aún se conserva como santuario nacional. La ciudad combina arquitectura colonial, puerto pesquero y playas vírgenes al pie de la Sierra Nevada, la montaña costera más alta del mundo. Su papel estratégico en el comercio colonial la convirtió en un punto obligado para los galeones españoles que partían rumbo a La Habana o Sevilla. Uno de los momentos más destacados de esta escala fue el almuerzo oficial en el buque, en el que la princesa Leonor compartió espacio con Carlos Vives, artista samario y embajador cultural de Colombia. Lejos de una visita casual, este encuentro fue cuidadosamente planeado por la Embajada Española como gesto de cortesía cultural. Leonor, en su papel como figura institucional, escuchó relatos sobre la historia de Santa Marta y la música vallenata, una expresión musical declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Carlos Vives ha representado a Colombia en escenarios diplomáticos, como en la Expo de Dubái o en actos ante la monarquía española. La elección de Vives para este encuentro refleja cómo la cultura es una herramienta de diplomacia suave. Para Leonor, esta vivencia se suma a su formación como futura reina, capaz de tender puentes entre lo ceremonial y lo popular, lo tradicional y lo contemporáneo. El capitán del buque, Luis Carreras Presas do Campo, recibió las llaves simbólicas de la ciudad de manos del alcalde Carlos Pinedo. Este gesto protocolario remite a la tradición medieval de rendir homenaje a huéspedes ilustres. La tripulación fue agasajada con bailes típicos, marimba y tambores, mientras que la bandera española ondeaba en el puerto con honores. Antes de llegar a Santa Marta, el buque visitó Cartagena de Indias, Colombia, Panamá, Lima, Perú, Valparaíso, Chile, Montevideo, Uruguay y Salvador de Bahía, Brasil. Tras Santa Marta, continuará hacia Santo Domingo y Nueva York antes de cruzar el Atlántico rumbo a Gijón, Ferrol y Cádiz. Este viaje reproduce parcialmente rutas históricas de las expediciones del siglo XVIII y XIX, manteniendo viva una tradición de instrucción en alta mar. Con 97 años de servicio, el Juan Sebastián de Elcano es un símbolo viviente de la Armada Española.
Su diseño bergantín goleta y sus velas triangulares evocan las exploraciones de antaño. A bordo, la princesa Leonor vive como un cadete más. Turnos de guardia, maniobras, estudios navales y ejercicios físicos. Su rol no es ornamental, sino pedagógico. Está aprendiendo mando, sacrificio y pertenencia a una institución de siglos. Durante esta escala se ha observado que la princesa porta un reloj negro de estilo náutico y pulseras sencillas en su muñeca izquierda. En la tradición marinera, llevar objetos personales durante el crucero no solo es tolerado, sino que a veces representa un ancla emocional. Un símbolo de tierra firme, afecto o promesa. Es común entre los guardiamarinas usar una pulsera roja como amuleto de suerte o llevar un nudo de cuerda en señal de haber cruzado el Ecuador o cumplido una guardia especialmente difícil. El buque zarpará hacia Santo Domingo el 16 de mayo, donde se celebrarán actos conjuntos con la Marina Dominicana, antes de dirigirse hacia el puerto de Nueva York. Allí está previsto que Leonor participe en una recepción privada organizada por la comunidad española residente. El 21 de julio, en Cádiz, culminará su travesía tras más de 6 meses de instrucción. Esta experiencia no es solo un episodio formativo, sino una herramienta estratégica de imagen y diplomacia para la corona. Leonor está siguiendo una ruta comparable a la del rey Felipe VI en su juventud, pero adaptada al siglo XXI, con mayor visibilidad mediática y enfoque en la diversidad cultural iberoamericana. Cada puerto fortalece su vínculo con pueblos hermanos y la entrena para una monarquía contemporánea, sensible, global y preparada. Más allá del protocolo y la diplomacia, la vida a bordo del Juan Sebastián de Elcano está tejida por una red de tradiciones centenarias que otorgan identidad, pertenencia y solemnidad a la experiencia del mar. Estos rituales marineros, transmitidos entre generaciones de oficiales y cadetes, otorgan un sentido casi iniciático a ciertos momentos clave del viaje. Cruce del Ecuador. El bautismo de Neptuno. Una de las tradiciones más conocidas es el bautismo de Neptuno, que se realiza cuando el buque cruza la línea del Ecuador. Aunque no se ha confirmado si el Elcano lo hará en este crucero, esta ceremonia convierte simbólicamente a los novatos, llamados pollos, en verdaderos marinos, que reciben su pasaporte de cruzados del Ecuador. En este rito se representa a Neptuno y su corte, y se realiza una parodia teatral con humor, respeto y espíritu de camaradería. Es una costumbre heredada de las marinas europeas del siglo XVIII. Cruce del Canal de Panamá. El tránsito de 2 océanos. Una de las experiencias más formativas para cualquier tripulante es el cruce del Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes del mundo. Este paso simbólico entre el Atlántico y el Pacífico suele ir acompañado por un pequeño acto conmemorativo a bordo. Los cadetes suelen anotar esta fecha en sus diarios de navegación personales, y es común que intercambien pequeñas pulseras náuticas hechas a mano para recordar el evento. En algunos casos, se entrega una insignia de tela conmemorativa. Cruce del Atlántico. El rito de la mar abierta. Al cruzar el Atlántico rumbo a América, como hizo el Juan Sebastián de Elcano al zarpar desde Cádiz, se activa otro símbolo ancestral, el homenaje al horizonte sin tierra. Durante esta navegación oceánica, los cadetes realizan turnos de guardia especialmente largos y en muchas ocasiones se organiza una lectura nocturna encubierta de textos marítimos clásicos, como La Isla del Tesoro o Moby Dick. Para muchos, es la primera vez que experimentan la inmensidad del océano sin costa visible, un momento transformador. Pulseras, relojes y pequeños símbolos personales. Entre los guardiamarinas es común llevar objetos discretos con carga simbólica. Una pulsera trenzada con los colores de la bandera nacional, un cordón de navegación atado con un nudo de 8, o incluso un reloj de muñeca resistente al agua que se vuelve una especie de cronómetro personal de evolución. A bordo del Elcano, estos elementos no son vistos como frivolidades, sino como símbolos privados de resistencia, identidad o compromiso. Es posible que las pulseras que lleva Leonor respondan a esta tradición no escrita de los marinos jóvenes. El toque de silencio,
y la tradición del diario personal. Cada noche, al caer el sol, se entona el toque de silencio. Este momento marca la transición al descanso, pero también invita a la introspección. Muchos cadetes, siguiendo la tradición, escriben un diario de navegación personal, anotando reflexiones, maniobras y emociones vividas durante la jornada. Se cree que Felipe VI también llevó uno durante su propia formación, y no sería sorprendente que Leonor esté siguiendo esta costumbre. Estas tradiciones no aparecen en los partes oficiales ni en los comunicados de prensa, pero son esenciales para entender la riqueza emocional y simbólica del viaje. Para la princesa Leonor, cada brazada, cada guardia y cada pequeño gesto a bordo del Juan Sebastián de Elcano se convierte en parte de un aprendizaje silencioso pero profundo. Es ahí, en esos rituales de mar y compañerismo, donde se forja no solo una futura reina, sino una mujer al servicio de una institución centenaria. La escala del Juan Sebastián de Elcano en Santa Marta, con la presencia de la princesa Leonor y el encuentro con Carlos Vives, ha sido un acontecimiento de gran relevancia que refuerza los lazos históricos y culturales entre España y Colombia. Este viaje no solo representa una etapa crucial en la formación de la heredera al trono, sino también una oportunidad para fortalecer la diplomacia y el entendimiento mutuo entre naciones hermanas. Gracias por acompañarme en esta nueva escala del viaje de Leonor. Si te ha gustado el contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Seguimos navegando juntos por la historia y el presente de la monarquía. Hasta pronto.